Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en este video. Como les comenté en la transmisión en vivo, tuve muchas dificultades técnicas. Mi inconsciente me traicionó. Ese inconsciente que no me ha permitido bajar de peso, ese inconsciente que no me ha permitido llegar a la meta. Pero aquí está lo que les comenté, lo que les prometí que iba a estar en el video porque no lo íbamos a dejar pasar. Ya estamos aquí con la maestra Silvia Torres Senil, maestra de nutrición clínica con quien llevo muchos años trabajando, que para mí pues ha sido un apoyo muy importante, como yo se los comentaba en esa transmisión. Si no hay el apoyo de un especialista es casi imposible. Se puede, pero es muy difícil. Si de por sí es difícil hacerlo con compañías, sin compañía es mucho más difícil. Así es que el día de hoy, como yo les había comentado en videos, en publicaciones por medio de redes sociales, vamos a platicar con ella acerca de lo que es bajar de peso. ¿Es imposible? No, no lo es imposible, es difícil, es muy difícil. Pero aquí les presento a la maestra Silvia Torres Senil. Pero en esta ocasión yo no la voy a entrevistar. Yo no le voy a hacer entrevista a la maestra Torres Senil. Hoy les tenemos pensado comentarles esta experiencia que estoy teniendo de forma diferente. Así es que les presento a la maestra Torres Senil. Adelante, maestra. Hola Dani, pues buenas tardes. La verdad es que te agradezco, antes que nada quiero agradecerte este espacio. La verdad es que es algo que yo ya venía pensando desde hace tiempo y un poquito te voy a comentar de dónde salió esta inquietud de poderte entrevistar y poder compartir esta información. Yo tengo aproximadamente 20 años dedicándome a la nutrición clínica, ¿no? Básicamente ha sido pues mi área de expertise, algo que me ha llamado la atención y que he notado a lo largo de todos estos años, es que para la mayoría de los pacientes es difícil poder lograr a veces un estilo de vida saludable. A veces es difícil que puedan seguir nuestras recomendaciones y de pronto se estigmatiza mucho al paciente. Yo te hablo desde el punto de vista como nutrióloga, porque obviamente estando del otro lado tenemos una visión diferente. Pensamos y muchas veces caemos en el error de pensar que las personas no quieren hacer un cambio verdadero, que realmente no están completamente comprometidos. Pero yo creo que la explicación no puede ser tan simplista. Yo creo que hay muchísimas cosas que tal vez los nutriólogos no estemos contemplando. Y a mí me interesa mucho oír tu punto de vista, ¿no? Como nunca ahora, pues nos están hablando de el cuidado de la salud, ¿no? Debido a la pandemia, pues este tema ha tomado mucha importancia de que cuidemos nuestra salud. Sobre todo no se nos habla mucho del grupo de riesgo de personas que viven con sobrepeso y obesidad. Sin embargo, creo, si nosotros revisamos las estadísticas, porque nosotros como personal de salud tenemos pues estadísticas donde nos hablan cómo van los temas de nutrición y de peso y sobrepeso en la población mexicana. Y no hemos hecho mucho impacto, Dani. Creo que no hemos hecho mucho impacto en la población y es muy importante que los escuchemos a ustedes. Creo que nos hemos dedicado a dar lo que sí y lo que no deben de hacer. Sin embargo, creo que no estamos tomando en cuenta muchos aspectos. Pero, ¿te parece si empezamos la entrevista para que tú nos puedas Claro. compartir tu experiencia? Pues bueno, Dani, a mí me encantaría que me platicaras cómo comenzó esta búsqueda de mejorar tu peso y por lo tanto la salud. ¿Qué fue lo que principalmente a ti te motivó para decir que tenías que hacer algún cambio? Pues ha sido esta búsqueda de mejorar el peso a lo largo de muchos años. No solamente es reciente de los últimos 2 años, que es cuando más 2019, que fue cuando ya hemos entrado más en fuerza, que lo he retomado, donde he logrado más cumplir más objetivos. Probablemente yo te estoy hablando que yo tengo 36 años. Desde que iba en la preparatoria, en principios de universidad, 19 años, yo estoy buscando tener un peso ideal. La mayor parte de mi vida, o sea, siempre fue buscar perder peso. La mayor parte de mi vida siempre sufrí de sobrepeso, pero no había llegado a la obesidad mórbida, que es algo que tanto me has comentado como es ahora, ¿no? Que eso creo que es algo que me está moviendo mucho más. A lo largo de todos estos intentos, porque han sido muchos, muchos intentos con diferentes especialistas, siempre ha habido el quererme ver bien, el querer entrar a ese estereotipo de cuadrar o de estar dentro de esa imagen aceptada por las personas. Pero creo que no fue
lo ideal, porque no lo he conseguido, no lo había conseguido, no había conseguido tener un avance tan fuerte como ahora. En algún momento ya también fue por salud, por mi lesión en la rodilla que me hizo que me operaran 2 ocasiones, que eso también lo realicé. Pero no fue tan fuerte como en esta última ocasión en 2019. En 2019, estamos hablando de 2 años donde más he perdido peso en este tiempo, aunque a lo mejor no es mucho, porque estamos hablando de más de 2 años. Ya estamos, mayo de 2019 fue cuando empezamos este último proceso. Al día de, pues ya, 20 kilos, más de 20 kilos, creo que no es mucho, pudo haber sido mucho más. Pero lo que en esta ocasión me motivó más es estar bien y sentirme bien, no hacia los demás, sino conmigo, porque ya me sentía mal conmigo mismo, me sentía pesado, me costaba trabajo hacer muchas actividades, inclusive con mi niño me costaba bastante poder jugar con él. Mi niño está pequeño, ahorita tiene 5 años, hace 2 años tenía 3, ¿no? Obviamente, pero hasta jugar con él me pesaba mucho. Hasta jugar con él, pues obviamente exige que camines, que corretes, que estés tras de él. Me pesaba bastante. Ahorita todavía me cuesta un poco de trabajo porque sigo teniendo el sobrepeso, la obesidad, pero ya no es tanto. Ya no es tanto. Yo creo que en esta ocasión, más que el verme bien para los demás, fue sentirme bien conmigo mismo, porque sí ya me sentía mal. Y creo que ha sido la ocasión que pesé mucho más de peso. No había pesado tanto, por lo menos que yo supiera, no había pesado tanto como en esta ocasión, que son 130. ¿Te acuerdas que iniciamos y estaba en 130 cuando inició esta última ocasión? Pero yo creo que eso es lo que me ha llevado también a seguir avanzando, el que lo hago por mí ahora más que por verme bien hacia los demás. Dani, tú acabas de mencionar algo bien importante. Fíjate que nosotros cuando, o sea, escuchándote, me doy cuenta que tenemos que explorar realmente la motivación. A veces un error, y te repito, yo tengo 20 años dedicándome a la consulta. Eh, Creo que nos falta más checar estas motivaciones, ¿no? A veces creo que en el consultorio, no digo que todos mis colegas, obviamente cada uno trabaja diferente, pero creo que a veces nos enfocamos demasiado en lo, te repito, en la información técnica, ¿no? Lo que sí y lo que no se debe de comer, cuántas porciones tienes al día de ciertos alimentos, de qué tamaño es la porción. Nosotros damos mucha educación alimentaria. Sin embargo, creo que este punto es súper importante, ¿no? Saber qué es lo que le está moviendo a los pacientes para lograr esa meta, poder entender el contexto, poder entender que, pues bueno, si la búsqueda de la salud y por lo tanto del peso saludable es una motivación externa, el cómo me ven los demás, el cómo me perciben los demás, creo que sí puede ser una motivación pues más fácilmente o más débil, por decirlo así, ¿no? Porque pues bueno, muchas veces los motivadores externos pues no se van a alinear o puede hacer que la gente hasta nos juzgue, nos critique o que un pequeño cambio que tengan los pacientes donde a veces me he topado con esas historias donde pues no tienen una familia o una red de apoyo que esté con ellos, ¿no? Que se suba al barco Claro. con ellos. Creo que es muy importante que podamos conocer eso. Ahora las nuevas generaciones de nutriólogos estamos tratando de que vean la consulta de nutrición con otro enfoque, no solamente sentarnos y a decir todo lo que tienen que hacer, sino creo que es importante explorar estas motivaciones, explorar las redes de apoyo que va a tener ese paciente, explorar incluso, pues bueno, tú lo sabes, tú eres psicólogo y sabes que hay muchos modelos que nos ayudan a poder entender pues las etapas por las que uno pasa cuando quiere hacer cambios en su salud, Dani. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tú has encontrado al buscar apegarte a tu plan de alimentación? ¿Cuáles son esos obstáculos que tal vez yo considero que los nutriólogos estamos súper sesgados, ¿no? Una vez una paciente me decía, pues Silvia, es que para ti es fácil porque tú sabes las porciones, porque tú tienes la información, porque tú todos los días haces esto, pero para nosotros puede ser que no sea tan fácil y creo que tenía mucha razón. O sea, creo que no estamos entendiendo esos obstáculos o barreras. ¿Cuáles fueron las más importantes para ti, Dani, si las pudieras enumerar? Es que, fíjate que esa pregunta es bien interesante, no lo tenía así como tal.
Yo ya le había dicho qué es lo que me estaba limitando, qué es lo que me estaba evitando pegarme el proceso. Y ya lo tenía bien claro, pero créeme que en este momento es diferente a lo que yo había pensado, porque yo decía justamente, es que es bien difícil no comer esto, es bien difícil, por ejemplo, la chatarra, y sí es bien difícil, ¿eh? Sí es bien difícil desapegarte de él, porque se habla mucho de que es adicción a esa comida, pero yo creo que es, y esto sí es bien choteado, ¿no? Que dicen, es que eres tú el que te limita, y sí, la realidad es que como paciente, en este caso, como yo soy el que me limito y no logro pegarme, pero es algo más interno, yo creo que es algo más interno, más emocional, es más inconsciente que realmente no aprendernos las porciones, porque sí es difícil aprendértelas al inicio, pero es matemática básica. Al final de cuentas llegó el momento que saber cuántas porciones te tocan, cuántas te suman, resuma, resta, división, eso es lo relativamente fácil, ¿no? Como paciente, porque si te lo sabes, lo tienes que hacer en teoría, porque nada más es calcular y realizarlo. Pero yo creo que hay una limitación más allá de solo calcular la porción como paciente. Como paciente también viene esta parte de la prohibición. Eso es lo que a mí me sigue pegando mucho, pero hasta el momento me pega bastante la prohibición. Si a mí me prohíbes comerme unos cacahuates chiquitos de 10 gramos, yo me voy a comer una bolsa de 500 gramos. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que puedo comer cacahuate por ser grasa, ¿no? O sea, me vino a la mente los cacahuates, a lo mejor tengo antojo de cacahuates. ¿No? Pero eso es una limitante para mí, las prohibiciones. El que en mi caso yo me prohíba comer una cosa me obliga, bueno, no me obliga, mi inconsciente me dice es que lo tienes que comer y entro en ansiedad por comerlo y cuando lo como entro en estos atascones. Me lo prohíbo por una semana, no como X situación y cuando me lo permito no es nada más de quitarme el antojo, sino es de recuperar todo eso que no comí. Fíjate que esto que estás mencionando me parece muy interesante porque tiene que ver hasta con el diálogo que tenemos con ustedes, ¿no? Ujú, Incluso, pues si tú le preguntas a la gente, voy a ir a ver al nutriólogo, ¿qué es lo primero que se le viene a la gente de la población? ujú, Pues ya no vas a poder comer nada, te van a matar de hambre, porque realmente nosotros hemos fomentado eso, Dani. Creo que nosotras, y tiene que ver también, Dani, con la formación que estamos recibiendo ujú, de las universidades. Creo que ahora ya ha cambiado un poco. Yo vengo de generaciones, pues yo salí de la carrera hace 20 años aproximadamente, 21 ya cumplí en mayo, o voy a cumplir más bien, en unos 15 días ya cumplo 21 años que salí de la carrera. Y desde que salí yo empecé a ver pacientes, ¿no? Tengo ujú, ya tiempo, pero creo que este lenguaje de las prohibiciones, de las imposiciones, eso no está funcionando. Eso es nada más, va a ser cambios de manera temporal. A lo mejor en ese momento te apegas porque tienes una enfermedad, porque hay algunos pacientes, pues hasta me han dicho, y es que me voy a casar en 3 meses y pues necesito verme bien, porque ahorita me acaban de diagnosticar, porque aparte yo soy educadora en diabetes, y entonces necesito ahorita controlar mis glucosas. Pero cuando ya va bajando, como dicen, pasa la tormenta, ujú. otra vez el paciente regresa a lo mismo. Es difícil mantener la conducta a largo plazo. Entonces, creo que desde el lenguaje, desde las indicaciones, o yo he llegado a ver hojas de dieta, ¿no? Donde dice alimentos prohibidos, alimentos permitidos. Y como nutrióloga te lo he dicho, y tú me conoces mi Ajá. estilo de dar consulta, definitivamente hay alimentos que no nos convienen según nuestro perfil, definitivamente, ¿no? Estamos yendo al nutriólogo para que nos oriente, pero definitivamente creo que tenemos que cambiar ese lenguaje, ¿no? Más bien yo lo que he venido pensando y basándome en muchas experiencias que tengo con mis pacientes, es como darle información de esto es lo que te conviene y lo que no te conviene, pero también decirle el por qué, ¿no? Porque también decirle a alguien, no comas pan, pues ¿por qué no? Pues también es un poco simplista y hasta cae mal, ¿no? Como tú dices, entre más me dices, menos me voy a pegar, ¿no? Creo que lo principal es que los pacientes entiendan el por qué de su plan de alimentación. O sea, el por qué. Yo me he topado con gente que me han dicho, es que mi nutriólogo anterior o mi médico me dijo que no,
comiera espinacas, ¿no? Y yo, ¿por qué te dijo eso? No sé, me dijo que no. Entonces, desde ahí empiezas a ver cómo ni siquiera estamos entendiendo por qué lo estamos haciendo y eso pues tarde o temprano no va a funcionar. Y creo que lo importante es empezarle a ceder a los pacientes el poder de decisión. Nuestra función es informar, porque para eso nos preparamos y obviamente pues somos sus guías, pero creo que sí tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje, ¿no? Ahorita pues es el boom de muchas estrategias en nutrición para poder buscar una mejora en salud y una mejora en peso, que más adelante quiero retomar ese tema de basar todo exclusivamente en el peso. Creo que ese es otro error que también estamos teniendo los nutriólogos, donde solamente le damos el éxito de un tratamiento basándonos en cuánto peso perdió un paciente. Y eso también está provocando cosas no muy convenientes en las personas. Te voy a comentar al final algunas experiencias que he tenido, sin afán de criticar a ningún colega, sin afán de, realmente la sesión no es para hablar de nutrición tal cual, pero me parece, creo que tenemos que cambiar nuestro lenguaje con ustedes. No es de prohibir, porque nosotros no somos no, pareciera como que estás en una relación de mamá-hijo, ¿no? Y hasta he escuchado pacientes que te dicen, me van a regañar. Nosotros no tenemos por qué regañar a nadie. Nosotros no somos sus padres. Al fin y al cuenta estamos tratando con adultos que toman sus decisiones. Entonces creo que en la manera en que ustedes se sientan no vigilados, no regañados, no pues como coartados en esta decisión, creo que va a fluir más. No sé tú qué piensas de esto que te acabo de decir. Sí, claro, porque al final de cuentas cuando llegas al mes y sabes como paciente que no comiste, que comiste ciertas situaciones o exageraste en la comida, lo primero que piensas dices, chin, la báscula, chin, Silvia en este caso, ¿no? O la nutrióloga, el nutriólogo, ¿qué me va a decir? Porque sabes que estás cayendo en algo que no debías, ¿no? Pero que justamente no debías, o sea, no es que no se pudiera, porque lo hiciste, y se pudo, que no se debía. Y eso pues conlleva al sentimiento de culpa, que es algo bien feo, ¿eh? El sentimiento de culpa con alimentación es de los sentimientos más feos que se pueden sentir y que se sufre bien seguido, y es algo que a mí me pasaba. Ahorita realmente ya lo estoy tratando de dejar a un lado, pero creo que y como bien lo dices, desafortunadamente antes así te lo generaban, el sentimiento de culpa, ya lo traías como paciente, ¿no? De que comiste, te Claro. saliste de la dieta y llegar con la nutrióloga que te decía, es que no bajaste porque hiciste esto, hiciste aquello, no cumpliste con esto, pues aumentaba mucho ese sentimiento de culpa. ¿Y qué es lo que conlleva muchas veces, o por lo menos a mí me conlleva, pues a renunciar al proceso, ya no lo quiero hacer? Eso que acabas de decir es clave, Dani. Creo que mucha ¿No? gente, yo por ejemplo en mi consulta llevo una base de datos de Ujú, los pacientes, obviamente pues organizo mi agenda, llevo una base de datos mensual porque pues yo hago mis estadísticas y de esa manera también ves la deserción, ¿no? Un cierto ujú, porcentaje de deserción. Creo que sería muy importante y algo créeme, a mí esta pandemia que estuve tanto tiempo encerrada me dio la luz de muchas cosas y porque aparte me he puesto a estudiar otras. Eh, Creo que sí tenemos que sondear por qué nuestros pacientes se van de la consulta. claro. Creo que sí es importante, y a lo mejor alguien que considere que nuestra atención no fue la mejor, o sea, porque hay gente que me ha dicho, es que yo me fui de este especialista porque pues no me gustó lo que me dio, pero cuando yo oigo estas historias digo, entonces no había una buena comunicación, Ujú, ¿no? Porque si de pronto un plan de alimentación, y que aparte a lo mejor era muy cuadrado el asunto, porque si un paciente a mí me dice, oye Silvia, pues con tu dieta tengo diarreas todo el día, o simplemente aumentó mi ansiedad, o no me gusta comer lo que me pusiste, creo que el forzar las cosas de esa manera, pues no va a traer nada bueno. Ahora, esto de la deserción por la cuestión de culpa, yo creo que es más frecuente de lo que nos imaginamos. ujú. Creo que la gente entonces lo que dice es, pues ya para qué regreso, y vuelve ese sentimiento de frustración y de decir, esto es imposible. O sea, yo lo he intentado hacer millones de veces porque de verdad creo que tenemos que entender que la gente sí quiere cambiar. O Ujú, sea, la gente sí quiere ayuda. O sea, el pensar que los pacientes pues no les importa la salud, yo no me quiero casar con esa idea porque sí nos buscan y buscan ayuda y buscan que los orientemos. Sin embargo, en el día a día ¿no?
creo que esto se vuelve complejo porque nosotros mismos hemos puesto esas reglas de, ¿y por qué no? Digo, sí tenemos que explorar y eso definitivamente sí tenemos que llegar a metas a corto, mediano y largo plazo. Metas que se puedan medir, porque si no, si se vuelve algo muy subjetivo, de pronto sí es complicado ver cómo vamos. Yo más que regañar, yo diría, replanteemos las metas. Es que es cambiar el idioma, cambiar el discurso de ¿y por qué? Y no sé qué, y como regaño, porque en ese momento parecemos los papás. Entonces, Así sí, es, mucha gente opta por irse. Dice, pues ya para que la busco, para que lo intento, otra vez me volví a equivocar y viene ese sentimiento también de fracaso, ¿no? Y tu autoeficacia baja muchísimo. Por eso el título de la entrevista era, pues es una misión imposible, realmente yo quiero hacerlo, empiezo bien, pero me descarrilo. Y cuando me descarrilo no recibo el suficiente apoyo de mi nutriólogo, de mi especialista para volverme a encarrilar. Acuérdate, yo siempre tengo una frase contigo, Dani, no importa las veces que lo intentemos, el chiste es volver a empezar. claro, seguir. ¿Qué piensas de eso, Dani? Pues sí, eso es algo que ya me quedó muy claro y que creo que a lo largo de los años lo he hecho, lo he intentado y lo he intentado, pero creo que en esta ocasión pues no lo he dejado. El problema es que a veces decimos, ya no lo voy a hacer y el ya no lo voy a hacer es liberarte de todo eso que te estuviste atado o que estuviste evitando, que te estuviste prohibiendo durante ese proceso y eso es lo que lleva no solamente al famoso rebote, o sea, porque realmente la dieta no te da rebote, lo que te hace rebotar es lo que te echas para adentro, ¿no? Todo lo que ingieres después de tanto tiempo de no comer, pues eso es lo que realmente nos hace retomar ese peso. Y no solamente lo que bajaste, sino subes más, que es algo que a mí me ha pasado. No solamente he retomado lo que bajé, he subido más. Cargado, pues que Claro. ya llegué a un peso que no tenía, ¿no? Que son 130 kilos. Sí, Este, fíjate que esto de pues de las dietas, por llamarlo así, porque coloquialmente así le llama la población, Ujú, creo que sí tienes un punto. Y yo soy de la idea, digo, hay muchas estrategias para bajar de peso. O sea, técnicamente como nutrióloga, pues ahorita te puedo mencionar muchas. Yo no soy partidaria yo no soy de las que uso un método, por ujú, decirlo así. No, yo tengo colegas que sí te dicen abiertamente, yo manejo la dieta cetogénica, yo manejo dieta baja en carbohidratos. Yo como me defino como nutrióloga, lo que necesite mi paciente. Es un traje a su medida, con sus características, con sus limitaciones. Incluso he tenido pacientes que lo único que hacemos, Dani, es empezar a trabajar con los alimentos adictivos. ujú. Y con ese nivel de motivación, si lo único que ahorita puedes lograr es disminuir el consumo de bebidas azucaradas, pues trabajamos con eso. Aunque no peses tus alimentos, aunque no hagas ejercicio todos los días, creo que tenemos que empezar a analizar que hay pacientes que aunque están en el consultorio no están listos para grandes cambios. Es Claro. como darle a un bebé o a tu niño, que es un niño pequeñito ahorita, la responsabilidad de un chico de universidad. Ujú, Obviamente lo vamos a tronar y obviamente le damos la percepción a la gente que es casi imposible y que aparte, otro pues error que yo he visto es que entre más limitado es el consumo de los alimentos, más restrictiva es el plan de alimentación, que te implique cosas complicadas y que no se estén apegando a tu estilo de vida, va a ser muy difícil que tú lo mantengas a largo plazo. E incluso a nivel científico, te lo digo, hay nosotros como nutriólogos que todo lo que tenemos que trabajar tiene que ser basado en evidencia. Hay ya artículos de investigación donde nos dicen que todas estas estrategias de dieta existen muchas, podría mencionar claro. muchísimas, pero no es el caso de la plática. Después de 6 meses, ninguna es superior a la otra. Ujú, O sea, no hay un método infalible, no existe el método para bajar de peso que nunca te va a volver a hacer subir, que es mejor que el otro. Básicamente lo que es mejor para nuestros pacientes es lo que él puede seguir. Y así te lo dicen la ciencia y la evidencia. El plan de alimentación que aumente la adherencia. Ese es el mejor plan para tu paciente. Entonces, sí, creo que sí claro. es súper importante esto que tú acabas de decir. O sea, creo que dietas restrictivas es lo peor que podemos hacer. Ahora, Dani, ¿tú qué piensas? Fíjate que ahorita, sí podríamos decir una controversia en el gremio de nutrición por ciertas corrientes que ahorita han salido sobre
que no debemos dar nuestra atención en el peso, que el mismo nutriólogo ha generado pues hasta trastornos alimentarios Ujú. porque nosotros a fuerzas queremos encasillar a los pacientes en el peso. Incluso es un poco una corriente donde se nos habla que hemos estigmatizado al paciente con obesidad y sobrepeso, ¿no? Que muy en el fondo lo consideramos pues que no baja porque no se organiza, porque no le echa ganas, o sea, ya le estamos poniendo una connotación al paciente negativa. Y creo yo, Dani, que cuando ya tenemos este rollo aquí en la cabeza, pues la atención va a ser diferente. ¿Tú consideras, Dani, que los nutriólogos nos estamos manejando de esa manera? ¿Cuál ha sido tu experiencia con toda la gente que en algún momento te ayudó con el tema del peso? Pues yo creo que sí, fue muchas veces el famoso peso ideal, y creo que todavía y que tiene que ver también con la parte de la estética, del verte bien como lo dicta la sociedad, que tienes que Ujú, tener ciertas medidas a la fecha, tanto en mujeres como hombres, para estar dentro de los estándares, de belleza, ¿no? O estándares de salud. Pero eso lleva también a que sean muy estrictas en algunos sentidos, que es como y a mí muchas veces me tocó que no llegan a ser personalizados como contigo, que es lo que me ha mantenido todavía trabajando contigo. El peso, que es que yo me recuerdo que muchas veces sacaban de su cajoncito las copias y te daban tu ujú, copia de sigues esto, esto y esto y esto, como lo que decías, ¿no? Esto está prohibido, esto está permitido, y todos los días, todos los lunes comes esto, todos los martes comes esto, pero eso quiere decir que se lo daban lo mismo para todos, ujú, ¿no? Ajá, que le daban la misma dieta para todas las personas que querían bajar, o con los que te mandan medicamentos, suplementos, ¿no? Que te dicen, ujú. Lo que te va a hacer bajar son los suplementos y que sigas", ¿no? No te dicen que es otra situación. Y sí, yo creo que realmente no están analizando el contexto que muchos no analizan el contexto del paciente, como es el caso, ¿no? Que es algo que hemos platicado tanto. A mí lo que me hace no seguir es el estrés que me cambie, que cambie mi dinámica laboral, Laboral. familiar o personal. Si yo puedo, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? De pandemia que cambió completamente todo, es cuando más he bajado de peso. A mí en lugar de aventarme para arriba me ayudó bastante porque pues me permitía tener ciertos horarios, ¿no? Tanto para comida como para ejercicio. Pero en cuanto llegó mi cambio laboral, que es empezar a moverme más, a tener más trabajo, tener más actividades en casa, pues me vino una descompensación completa, que ya me está dando más hambre, que ya no puedo comer a ciertas horas porque estoy en X situación, y que es algo que he batallado mucho. Dicen, pues es que, pero también como paciente, ¿no? No solamente como nutriólogo, como médico de nutrición, ¿no? También como paciente tendemos a decir, es que el trabajo o el X situación no me permite, que sí, la realidad es que no siempre escuchan lo que tienes, ¿no? Cómo es tu dinámica laboral y te lo adecuan a la laboral, familiar o escolar, depende de las actividades que desempeñes. Y pues esto lleva, pues, volvemos a lo mismo, al abandono del proceso, porque te sientes tan limitado, te sientes tan necesitado de seguir un plan que prefieres mejor dejarlo. Dejarlo. Te causa mucha frustración, ¿no? Y creo Ajá. que tenemos que entender que el paciente de por sí, yo tengo una frase que también se les digo a mis pacientes, la vida no es fácil para nadie, ¿no? Ujú, Eh, Día a día batallamos con cuestiones personales, cuestiones económicas, cuestiones emocionales, muchas cosas que nos pueden sacar del camino. Incluso, Dani, las mismas nutriólogas, y te estoy hablando mi caso, todos los días yo también estoy tomando decisiones respecto a mi salud todos los días y eso digo, ese mito de que nosotras comemos siempre saludable, pues no es cierto. También somos seres humanos que tenemos días malos y días complicados. El tema es que esa empatía a veces no la pasamos al consultorio. ujú, Como que a veces nos ponemos, yo lo veo así, entrando al consultorio, que ahorita, bueno, es virtual, pero cuando estamos enfrente de un paciente, pareciera que nos ponemos la bata del nutriólogo, del deber ser, pero se nos olvida también nuestras propias luchas, ¿no? Nuestras propias complicaciones que tenemos día a día. Entonces creo que ya hay varias cosas que estamos sacando como conclusión de esta entrevista. Tenemos que abordar otros aspectos más allá del peso, que ujú, eso tenemos que cambiar también ese enfoque. Te digo que esta corriente que está surgiendo ahora con esto de nutrición incluyente y estos temas es
hay una nutrióloga en específico que tiene ese movimiento que ha sido muy criticada, es un tema muy controversial. Yo creo que hay puntos buenos, yo como todo, creo que todo tiene su punto bueno y hay cosas mejorables, pero ella tiene mucha razón en eso, en que el peso no es lo que nosotros debemos fomentar para que el paciente crea que está haciendo un tratamiento exitoso. Sí, es una variable, como nosotros decimos, un indicador que tiene que ser medible y que obviamente sí vamos a ver ciertas mejorías, pero tenemos que explorar otras cosas, ¿no? Oye, a ver, a lo mejor ya duermes mejor, ya no roncas, tienes mejor digestión, tus niveles de colesterol y tu glucosa se están controlando mejor, te sientes con más energía, aumentaste masa muscular, porque aquí viene otro tema. Ahora la nutrición de la actualidad, lo que importa es medir una composición corporal, Ujú. no un peso, ¿no? ¿Cuánto músculo tengo? ¿Cuánto porcentaje de grasa tengo? ¿En dónde tengo ubicado la grasa? Y ahora yo me he metido de lleno a ese proyecto. Hay cosas súper interesantes. Entonces el peso está quedando obsoleto y tenemos que cambiar eso. O sea, cambiar el rollo de que yo soy tu mamá y te voy a regañar, cambiar el enfoque sobre el peso y ver otros indicadores y sobre todo replantear las metas cuando vemos que no estamos avanzando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no le permite a mi paciente? Y no solamente la mente simplista de por qué no lo quiere hacer, o porque es indisciplinado, o porque no le Claro. interesa. Creo que si regresa a nuestro consultorio sí le interesa. En el fondo está pidiendo ayuda, pero necesitamos escucharlo mejor. Ahora, Dani, ¿tú qué piensas? ¿Has escuchado el término de comedor emocional? Sí, mucho. Soy psicólogo y lo tengo muy claro. ¿Nos podrías dar como una definición? ¿Cómo podríamos entender un comedor emocional? Pues es simple, así como tal de diccionario, pues no la tengo presente, pero sí te lo puedo decir como paciente, más como psicólogo, que es lo que lo tengo ahorita en este momento. Y porque a veces, como lo mencionas, ¿no? A veces te metes a consultorio y tomas tu papel de profesional de la salud, llámese nutriólogo, llámese psicólogo, llámese médico, te metes en el papel porque para eso estás trabajando, ¿no? Que es mi caso. Pero se te olvida la parte del otro lado, ¿no? Que es, yo podría decir que a veces como psicólogo decimos, es que la persona sufre porque no quiere aceptar sus problemas, pero no quiere enfrentar esas complicaciones emocionales que le están llevando a problemas familiares y de salud. Pero en ocasiones no entendemos ese miedo, ese temor que están viviendo. En este caso, hablando de la comida, ¿no? Y es ahí donde viene la parte de la adicción a comer, pero como tal no es adicción a comer, simplemente es evitar sentir una emoción que te está haciendo daño. Llámese enojo, llámese tristeza. Sabemos que el alimento te va a generar endorfinas. Si tú tienes depresión, aunque creas que no estás deprimido porque no estás llorando todo el día, que es otro error también, ¿no? Que a Ujú. veces creemos que estar deprimido es tirarte en la cama horas y horas y poner todo a obscuras y llore y llore. Pues ahí tenemos el error, porque la depresión lleva mucho más cosas, ¿no? Como el no tener ganas de hacer nada, no querer superarte, no querer obtener crecimiento personal. Si tú estás deprimido porque no estás generando estas endorfinas, el alimento te lo va a generar. Es por eso ahí el consumo de chocolate, ¿no? Te sientes triste que come chocolate o helado. Pues el azúcar, y ahora lo sé, ¿no? Y ahora lo sé más. Porque como hemos platicado, pues ya me estoy metiendo más a la parte por ejemplo, mi diplomado de entrenador personal que nos están enseñando un poco más a fondo de la parte de nutrición y ahora entiendo mucho más de lo que me has platicado, porque a lo mejor antes me cerraba, ¿no? Pues es que no, es que me dice, pero no entiende lo que estoy viviendo, no me entiende que necesito comer. Y Claro, probablemente no es que necesitara, sino simplemente es cubrir con la alimentación eso que te está faltando. Si te está faltando alegría, pues vas a comer para evitar es como las drogas, como el alcohol. Es exactamente lo mismo a la alimentación. Está sustituyendo esa necesidad de afecto, esa necesidad de logro, esa necesidad de alegría, de empatía, de lo que sea, de lo que estés sufriendo en ese momento. En mi caso, pues es ansiedad. Yo calmo mi ansiedad comiendo, pero no como cosas saludables, como cosas que me hacen subir de peso, como azúcar, porque ese azúcar pues me está generando endorfinas, me está generando alegría, me está generando emoción positiva, que no es positiva, pero es lo que estoy sintiendo en ese momento.
Aunque pues, si lo convertimos a qué me está generando, pues me está generando lo contrario a lo que estoy buscando, ¿no? Claro. Es, que sentirme bien. Pero eso es lo que es comer por emoción, por las emociones. Porque es sustituir o evadir esa emoción que estás sintiendo por otra positiva. Que eso es lo que buscas, sentirte bien. A nadie nos gusta sentirnos tristes, a nadie nos gusta sentirnos enojados, con rabia. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que preferimos? Sentirnos bien, ¿no? Sentirnos felices. Y una forma de evadirlo, pues, es comiendo. Comiendo, sobre todo azúcar, ¿no? Sobre todo carbohidratos, que es lo que te va a generar esa emoción, ese placer, que es lo que hace la persona que se adicta a alguna droga o al alcohol. Todo Fíjate que eso evadiendo. me encantó esto que acabas de mencionar. Yo creo que hay más comedores emocionales de lo que pensamos. Ujú, Y creo que una herramienta o algo en que nos tenemos que capacitar los nutriólogos es poderlos identificar. Me queda claro que nosotros no vamos a dar el apoyo terapéutico, por eso hay ujú, especialidades. De hecho, pues el equipo multidisciplinario es lo más exitoso, pero sí entender que nuestro paciente está teniendo problemas para enfrentar emociones. O sea, la emoción no es mala, es el enfrentamiento que le das. Y tú acabas de decir algo, a la gente no le gusta sentir angustia, tristeza, dolor, porque esos tienen connotaciones negativas. Entonces, ujú, creo que también estamos viviendo en una era donde pues no tenemos, o sea, es como estado de, tú no tienes por qué sufrir, ujú, tú no tienes por qué pasártela mal, nadie puede decirte nada de lo contrario a lo que tú piensas. No sé si percibes un poco en estas épocas, por eso hay tantas polarizaciones en muchos temas, ¿no? Porque no nos gusta escuchar una opinión diferente. No queremos que nadie ujú, nos diga algo diferente a lo que estamos pensando, porque automáticamente lo ofendemos y lo debatimos de ujú, manera incorrecta, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con que pues no, yo me siento ansioso, me siento enojado, me siento triste y a lo mejor en vez de identificar la emoción y cambiar mi afrontamiento con otras actividades, pues voy hacia la comida, ujú, que también, Dani, yo creo que eso es cultural y viene desde que somos niños, ¿no? ujú, Cuando nos claro. decían, te estás triste, te compro un helado. Si sacas buenas calificaciones, te llevo a las hamburguesas. A mí sí me lo llegaron a decir. Es lo mismo que pasa con las inyecciones, ¿no? Cuando yo era niña Ujú, me decían mis papás, si te portas mal te voy a ver a que te inyecten. Y ahora nos preguntamos por qué los pacientes, yo que soy educadora en diabetes, le tienen tanto miedo a las agujas. ¿No? Si desde niño claro. todo el tiempo te estuvieron diciendo que el castigo era ponerte una aguja y cuando le tenemos que decir al paciente ponte la insulina, pues es lo peor que puede escuchar. Creo que vienen muchas cosas de ideas que vienen desde la familia, pero creo que sí tenemos que identificar por lo menos a estos pacientes. Eh, Tristemente me he encontrado con colegas donde pues lo mío es la dieta y lo demás, quién sabe. O sea, Ujú. en algunas ocasiones se da una atención muy deficiente, nada más viendo una visión simplista de, pues seguramente come mucho. Lo que tengo que hacer es bajarle la comida. Pero eso también genera más ansiedad. Al mismo tiempo es Así un es. círculo vicioso, ¿no, Dani? Sí, exacto. Pues toda la prohibición te va a generar ansiedad, te va a generar necesidad de romper. Por eso todos los seres humanos buscamos lo que está prohibido, ¿no? Aunque Claro, algunos tenemos más limitaciones que otros. ¿No? claro. Pero sí, esto es bastante interesante. Y tenemos mucho todavía que platicar, sí. Todavía, Mucho, mucho, todavía mucho. tendremos mucho. Podemos hacer varias entrevistas, pero Ajá. pues vamos por ahorita, por lo menos, a mí me gustaría, Dani, para ya concluir esta primera, porque a mí me encantaría tener más entrevistas para explorar este tema tan interesante. Me encantaría dos cosas antes de para cerrar la entrevista. Ujú, Primero, que nos dijeras qué nos está haciendo falta a los nutriólogos. Si tú nos pudieras mandar un mensaje, una recomendación desde la trinchera del paciente, porque yo cuando doy recomendaciones a mis colegas, pues lo veo con una mente muy sesgada hacia la carrera, ujú. hacia lo que de alguna manera me adoctrinaron y lo que yo me he encargado de investigar. Pero, ¿qué nos recomendarías a los nutriólogos si nos tuvieras enfrente para mejorar nuestra atención? Pues yo creo que lo que no solamente le falta a los nutriólogos, sino que a veces nos falta a muchos profesionales en lo que hacemos, ¿no? Que es la empatía. Nos falta muchas veces ser empáticos con la persona que tenemos enfrente. Si no hay empatía, pues no vamos a lograr entender lo que está viviendo, ¿no? No vamos a poder entender lo que está sintiendo y eso va a llevar a que sigamos con ese sesgo de evitar, ¿no? Entender lo que le está pasando. En el momento
¿Me escuchas, Dani? Creo que Sí, se pues, cortó un poquito. sí, perdón, me fui. No te Ya está, preocupes. ya Pero está. sí, ¿sí recuerdas la pregunta? Sí, sí, me fui. Ahorita ya luego ya está ¿Qué nos grabando, sí. recomendarías? Yo creo que recomendaría lo que es no solamente para los nutriólogos, sino para todas las personas que estamos metidos en el trato con gente, que es ser empático con el que esté enfrente. Si no hay empatía, pues no vamos a poder entender lo que está viviendo la otra persona y nos vamos a limitar a ese es blanco o es negro, ¿no? Y eso es lo que venimos platicando, ¿no? Justamente muchas veces no estás consiguiendo porque no lo quieres hacer. Si no lo quisiéramos hacer, pues no lo intentaríamos, ¿no? Claro, Más bien claro, le falta ser empáticos para entender por qué no está logrando, qué es lo que le falta al paciente para poder llegar a la meta, claro, ¿no? Y también como claro. pacientes nos falta muchas veces realmente tomar la decisión final, ¿no? De hacerlo. Ujú, Pero sí, pero ujú. hablando en ese sentido, yo creo que es de ambas partes. De un lado, decisión de querer hacerlo y la otra cosa es la empatía para el que está enfrente. Y ser empáticos mientras toma la decisión, ¿no? Ajá, sí, Porque creo que tomar decisiones, tampoco desechar a los que están en un proceso de, ujú, claro, porque creo que ellos pueden ser potencialmente excelentes pacientes, ujú, porque está la intención. Creo que el error ha sido de, pues no quiere, no lo hace, y también nos rendimos nosotros. Te soy sincera, sí nos hemos llegado a frustrar. Yo, Silvia, sí me llego a frustrar. Yo, o sea, sí ha habido veces en donde digo, híjole, quisiera transmitirle el mensaje que entre a su cabecita, que lo pueda adoptar, pero fíjate que al otro día ya descanso y digo, otra vez lo volvemos a intentar. Así como yo le ujú, pido a ellos que lo intenten cada vez que tengan una recaída, por decirlo así, creo que el nutriólogo también tendría que tomar esa misma actitud. Yo cuando me hago para atrás, yo sí tengo una premisa bien clara. Cuando los pacientes ya no quieren y abiertamente me lo dicen o ya no me contestan los mensajes, porque sí me han dejado ya ni me contestan los mensajes. Como dicen, al buen entendedor, pocas palabras, es cuando ajá, yo no claro, insisto, porque también hay que respetar la voluntad. Pero mientras ese paciente está abierto a que lo busque o me busca y aunque no lo esté logrando del 100%, yo no lo suelto. Porque creo que aunque sea de un dedito, ujú, nos podemos agarrar para que se decida, como acompañarlo en la decisión. Creo que yo es el mensaje que le mandaré a mis colegas también. No nos rindamos a la ajá, primera, a la segunda o a la tercera que no lo logren. Cambiar comportamientos está bien difícil, ujú, ¿no? Ahorita estamos hablando del comportamiento de la comida, pero también nosotros como nutriólogos ahora tenemos comportamientos que no hemos podido cambiar, ¿no? De un mejor hábito de sueño, a lo mejor yo te lo digo, yo me desvelo mucho y a veces sí tengo oportunidad de dormirme temprano y no lo hago, ¿eh? O sea, yo decía, no, es que es por el trabajo y sí, el 70% de las veces es por la chamba, pero hay un 30% donde sí me puedo dormir temprano y no lo hago. Y me claro. cuesta muchísimo cambiar ese comportamiento. Entonces, creo que esa parte nos está haciendo falta, Dani. Ahora, como conclusión, una frase o algo que nos puedas concluir y después concluyo yo. Pero a ver, ¿qué nos podrías resumir de esta plática? Pues yo creo que pues, una frase que utilizo mucho en los videos, ¿no? No se rindan, no te rindas. Es difícil, sí, pero pues no es imposible, no y es el tema. Es muy difícil, pero en el momento que es difícil es cuando más hay que avanzar. Cuando el camino es más pesado es cuando hay que aguantar. Ahí está la tormenta, ¿no? No va a haber una tormenta, esto de bajar de peso es una tormenta tremenda todo el tiempo. No Sí, solo con los alimentos, sino también emocionalmente, porque tienes claro, que batallar con el no como, si comí esto, lo que hablamos, la culpa y el poder disfrutar, ¿no? En el momento que te salgas, pues disfrútalo. Yo creo que es disfrutar cuando te salgas, pero retomar. claro, Si te caes hoy, pues levántate y continúa mañana. claro. Eso es lo Las importante. cosas que valen la pena cuestan, ¿no, Dani? Ujú, así es, y ¿No? cuesta mucho. Y Ujú, vaya que sí, pero creo que toda la gente que ha logrado grandes cosas en la historia, en la ujú, política, en la ciencia, no creo que les haya salido en la primera. sí, no, No creo. Entonces, yo creo que Dani, bueno, pues antes que nada agradecerte de verdad este tiempo. Creo que nos falta bastante. pues horas, pero no queremos aburrir a la gente, ¿no? Hacer una Así entrevista es. más sencilla, pero lo que yo sí puedo concluir es que tenemos mucho trabajo que hacer como gremio. Creo que tenemos, y sobre todo abrir nuestra cabeza a Ujú, nuevas maneras de trabajar,
romper paradigmas. Mira, yo tomo la frase de un maestro que yo admiro mucho de mi escuela, de mi universidad. Es un gran maestro, un gran investigador, y algo que yo oí en sus ponencias que de verdad creo que, no creo, tiene toda la razón, es que tenemos que estar abiertos a nuevo conocimiento. Si nos cerramos a nuevo conocimiento, ya no vamos a avanzar. Y creo que a gritos nos está pidiendo los pacientes, y la realidad es que cambiemos nuestra forma de trabajar. No estamos logrando nada. México tiene graves problemas con el tema, ya ni siquiera quiero mencionar el peso, sino con problemas de salud que viene derivado de una mala alimentación. Entonces, tenemos que ser más empáticos, tenemos que analizar al paciente desde el punto de vista también emocional, de sus redes de apoyo, cambiar nuestro lenguaje, ¿no? A ser todo autoritario y restrictivo, a ser más empático y abierto, no centrar todo en el peso, trabajar con la herramienta, con, no sé, estilo de vida, duermo mejor, todos los ejemplos que ya mencioné. Y sobre todo, Dani, no soltarlos a la Claro, primera, porque también decimos, es que no quiere hacerlo, espérate, puede ser que todavía no está 100% decidido, pero no lo sueltes. Mientras te siga buscando y haya disposición de seguir, creo que nos tenemos que morir en la raya con ustedes. Hasta que así ustedes es. nos digan, ya no quiero seguir, bueno, ahí sí, ya no podemos obligar a nadie. Pero yo podré concluir con eso, que hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que aprender, pero no es imposible. Creo que Sí, ¿no? si logramos abrir nuestras mentes, las nuevas generaciones y las pasadas, pues podemos empezar a tener pacientes más comprometidos, más exitosos, y no solo en peso, en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues Así Dani, es. muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a subir la entrevista porque, bueno, tuvimos problemas técnicos, Claro. pero bueno, muchísimas gracias, Dani. Te mando un abrazo muy grande y ten bonito inicio de semana. Gracias, Silvia. No, al contrario, gracias por permitirnos platicar contigo y por hacerlo de forma diferente. Normalmente el paciente es el que entrevista al nutriólogo. Normalmente lo vemos así, vamos a entrevistar al nutriólogo que nos dé ideas, pero en esta ocasión lo hicimos diferente. No vamos a hacer más porque nos falta mucho que platicar. Vamos a invitar a otras personas, a otros compañeros, otros colegas de la salud y vamos a seguir para adelante. Muchas gracias, Silvia. Cuídate, Dani, Cuídate, que estés nos bien. vemos igual. Adiós. Adiós a todos. No se Adiós pierdan a el todos. próximo. Buenas tardes.